El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, por aquí estamos. Ya usted sabe, estaba un poquito de tiempo perdido, pero por aquí aparecemos y ya usted sabe, venimos para la gloria del Señor, pasando, caminando en el camino de la vida, pero estamos en victoria. Estamos en victoria y yo espero que usted le ponga mucha atención, porque hemos estado haciendo unas investigaciones profundas en la palabra de Dios. Digo lo más profunda que se pueda, porque ustedes saben por qué línea es que yo siempre me dirijo. Y yo no estoy de acuerdo con el evangelio que vive la iglesia actual, sin generalizar. Yo puedo ser el peor, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vemos que ahí fue que se sirvió, por así decirlo, se sirvió calientita la verdadera comida, o sea, la comida pura. O sea, ahí nace la iglesia con el verdadero fundador de la iglesia, con el verdadero pastor que vino, el prometido, entonces vino y el hombre perfecto agarró 11 hombres, él agarró 12 y uno usted sabe que tenía que ser entregado, y después se agregó otro, ahí se agregó Matías, después ahí se agregó el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, o sea, de los que no somos judíos, y usted nota una gran diferencia en lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Yo no estoy de acuerdo con la iglesia, con el molde en que se ha entrado. O sea que nosotros hemos entrado a Dios en esta generación, por así decirlo, en esta dispensación, o como le diríamos, en la iglesia actual. Recuerdan que en el 1517 hubo una reforma protestante. Ustedes saben que la iglesia nació con la asunción de Jesucristo al cielo. Ahí después fue creciendo en el primer siglo. Eso fue algo excelentísimo. Dice la palabra de Dios que sobrevino, la gente hasta le temía a esos hombres de Dios. Y así siguió por un buen tiempo, pero ya cuando entra en el siglo III, en el tercer siglo de ahí en adelante, las cosas fueron cambiando, se fue corrompiendo. Entonces, ya en el siglo IV, ya por ahí, por ejemplo, ahí cuando entra, ya cuando la Santa Iglesia, vine medio flojo ahora, no quiero, voy a ir bombardeando, empezando por primero, usted sabe, con las municiones, después vamos a ir tirando hasta que jalemos usted sabe, los pum 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 y los pum 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 y ya usted sabe, hay que saber, voy a ir bombardeando al paso. Pero ustedes saben que la primera iglesia se llamaban los del camino, se le llamaban así. Y luego se fue, ya usted sabe, se fue ligando, ahí entró, por ejemplo, venía la corrupción, se iba corrompiendo,
Entonces en el año 1500 y algo exactamente, por ahí entra y la Santa Iglesia ya oficializa lo que es el purgatorio. Ahí viene el purgatorio, que eso quiere decir que usted puede hacer lo que le da la gana. Usted me puede, por ejemplo, atracar a mí. Usted me quita mis pertenencias y de lo que usted me quita a mí, usted guarda X cantidad. Mira, cuando yo me parta de este mundo, tú le llevas esto al fulano para que me saque de pena y me lleve a descansar. Ay, si yo tuviera una mentecita así, yo fuera feliz. Porque, oiga, el que cree cosas así, déjeme decirle, oiga, el que cree cosas así, mire, yo me atrevo a ofrecerle, como siempre he dicho, ofrecerle un gallo que pone huevos de oro, porque el que cree que el mismo Dios se encarnó por amor a nosotros, porque estábamos perdidos, ya nosotros pertenecíamos al enemigo. Literalmente, no había salvación, no había forma que nosotros fuéramos rescatados. Entonces, el mismo Dios por amor viene y se convierte en un hombre, oiga, en un hombre, para poder pagar por ese pecado por el pecado de ese hombre puro que pecó. ¿Usted me entiende? Fue un hombre puro sin pecado. De ahí en adelante, de Adán y Eva, todos nacemos con el pecado, ¿sabe? Por el ADN. Desde que usted va al médico, lo primero que a usted le preguntan, ¿de qué sufre tu madre y de qué sufre tu padre? ¿Por qué? Por el asunto del ADN. Entonces, ya estamos todos contaminados, ya entonces tiene que aparecer un hombre puro. Ya no hay esperanza, al menos que Dios no hubiese determinado que Él iba a crear un hombre puro para que hiciera su trabajo. Pero Dios entonces decide Él mismo venir a hacerse hombre en una mujer, y oiga entonces oiga por dónde comienzan las cosas, que ya es a esa mujer le dicen que es la madre de Dios también. Oiga qué mentalidad. Eso se aprobó después en el concilio me parece que fue en el concilio de Nicea o algo por ahí, bueno, que aprobaron que María era madre de Dios, pero por aclarar o destacar la naturaleza de Jesucristo, que es el Dios encarnado. Pero no porque María es la madre de Dios. Por favor, vámonos a la genética, vámonos al cruce genético. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, si usted aparea un caballo con una burra, pare un mulo, ¿verdad? Pero entonces, el caballo sigue siendo caballo y la burra sigue siendo burra, ¿verdad? Pero ya porque la burra parió un mulo o una mula, la burra no es una mula, señores. El caballo sigue siendo caballo. El caballo no es un mulo. Eso es un cruce genético. Entonces, cuando Dios determina ya venir a salvar al mundo por amor, entonces elige una mujer, porque las cosas de Dios son organizadas, son evidentes y no traen confusión. Una mujer tenía que parir ese hombre que venía a pagar por el hombre. Porque si Dios hubiese querido, Dios dice, aquí llegué yo. Y yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero que Dios no es un dictador. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios
humilde de corazón, como lo dijo Jesús, el mismo Dios encarnado. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso fue que los judíos lo mataron. Porque los judíos estaban esperando uno que viniera con una guillotina a acabar con el mundo, a acabar con los romanos, que eran los explotadores, con los griegos y con los, ¿cuáles eran los otros de por ahí? Los romanos, los egipcios y esos imperios por ahí, los persas y toda esa gente. Eso eran los opresores del pueblo de Israel. Y cuando se le aparece este hombre que viene a nacer en un pesebre, un hombre que ellos estaban esperando que le iba a mochar la cabeza a todo el mundo para defenderlo a ellos no entendieron eso porque esa es nuestra mentalidad. ¿Me entiende? Entonces, vamos a seguir. Yo en este año 2025 lo declaré de victoria, aunque por causas ajenas a mi voluntad tuve que coger unos recesos ahí. Ya usted sabe que a veces se le arrecia la guerra a uno, pero cuando Jesucristo el Señor está con nosotros estamos en victoria y no la soltamos. Gloria al nombre del Señor. Y es como les digo, he estado estudiando la palabra de Dios para bombardear las principales entidades religiosas, por así decirlo, que son en Occidente, por ejemplo, está la Santa Madre Iglesia, la Santa Iglesia de Roma, están los Testigos de Jehová y está la religión evangélica. Es bueno que usted sepa, la religión evangélica, y está el evangelio, el verdadero evangelio, que es poder de Dios. ¿Entiende? Y es por aquí que vengo. Para que usted no crea que yo estoy disparatando o disvariando, le hago la aclaración para que usted no se me desencante y no se pierda la bendición. Hay una gran diferencia entre el evangelio y la religión evangélica. O sea, hay muchos que están dentro del evangelio que dicen que son evangélicos, que son cristianos y son simplemente religiosos que visitan una iglesia para ir a hacer bulto, para ir a hacer otra, para cuando usted viene a ver hasta el mismo diablo es el que los envía a las iglesias evangélicas, y esos son los que dañan el evangelio. ¿Entiende? Pero la Biblia no se equivoca, la Biblia aclara todas estas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, porque el pastor fulano es un violador, es un esto y es aquello, es un tramposo, es un avaro, es protagonista del evangelio de la prosperidad. Déjeme decirle, léase a Juan capítulo 10, versículo 10, ahí que usted se va a dar cuenta que hay un pastor que Dios lo llama y da la vida por las ovejas, y hay uno que se disfraza de pastor, un ladrón, un enviado de Satanás que se disfraza de pastor. Entonces, usted ve, le estoy dando, esto es haciendo, preparando el rompecabezas. Bien, ya usted sabe a qué me referí con aquello. Entonces, vamos entonces a ver por dónde es que venimos. Usted sabe, vamos a seguir entonces donde estábamos allá con el asunto. Hablábamos de la corrupción que se entró en la Santa Iglesia, por ejemplo, después que entra Constantino, que legaliza el cristianismo. El cristianismo era perseguido, pero entonces viene Constantino y legaliza el cristianismo, pero entonces ahí ya prácticamente la iglesia se politiza, se entra a la política, se corrompe con la política y sigue la corrupción, como ahí veníamos hablando de que se llevó a cabo un concilio, de que se declaró oficial que María era madre de Dios, pero para ser notoria, para que la gente estuviera segura de las dos naturalezas de Jesucristo, no para endiosar a María, ¿entiende? Pero ahora en la Iglesia Católica, cuando se viene a mencionar a Jesucristo, una vez ya se han mencionado 100 veces a la Virgen María.
Ya se le han contado 50 bolitas. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, y para y Ave María Purísima, y sin pecado concebida, Jesús mío, por aquel sudor copioso de sangre que sudaste en el huerto, ten piedad y misericordia de tu alma, y todo eso disparates, ya usted sabe, y a la gente le encanta eso. A la gente le encanta eso, pero siguió y siguió y siguió. Entonces, el asunto que explotó, la bomba, o sea, la última gota, para decírselo como lo fino, porque usted sabe que ahora hay que aprender a hablar fino, porque ahora hay hombres y mujeres por ahí tan grandes que ya, oiga, Jesucristo no puede ser ni el limpiabota de todos estos grandotes que hay por ahí, de todos estos teólogos y estos hombres tan excelentísimamente grandes. Entonces, la última gota que derramó el vaso para el asunto de que Martín Lutero tomara la iniciativa de llevar a cabo la reforma protestante fue, como le dije antes, el asunto del purgatorio. Ahora, ¿qué pasó con esa reforma? Que el hombre no entendió lo que Dios estaba haciendo. Porque en esa reforma se le ha dado gloria a Martín Lutero. Y ese no era ni el propósito de Martín Lutero, ni el propósito de Dios. El propósito de Dios era que la iglesia se enderezara por el camino derecho. Pero entonces el hombre, como somos nosotros, usted sabe que nosotros somos personas que tenemos que... Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, pero Jesús no se confiaba de ninguno de ellos porque Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Usted sabe quiénes somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que le quiero dejar dicho? Que viene otra reforma, pero no va a ser ningún hombre que la va a motivar. No va a ser ningún hombre que va a ser el protagonista de ella, sino que va a ser el mismo Espíritu Santo que va a iniciar una reforma protestante, una reforma evangélica, por así decirlo. Las estrategias que Dios va a utilizar, solamente Él las sabe. ¿Cómo la sabe? Bueno, si nosotros leemos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Ananías le mintió al Espíritu Santo, a los ministros de Dios. ¿Y qué pasó? El hombre tomó autoridad y le dijo por el Espíritu Santo que moriría. Después viene Zafira, moriría. Ahora, ¿qué es? Esto no es oficial. Pero ¿qué Dios puede hacer en este tiempo para provocar otra reforma protestante? Una reforma protestante que no se le dé la gloria a ningún hombre, que nosotros los hombres temblemos ante la presencia de Dios para agarrar un micrófono en la mano. ¿Usted me entiende? Que nosotros sepamos que que el evangelio no es una religión, que usted va a cumplir a una iglesia, a ser hipócrita, a menearle la colita a los pastores para que lo pongan en posiciones, para que lo suban al altar, sino que usted tiene que ser un hombre y una mujer santa, que camine en santidad, de que usted tiene que entender que usted tiene una cámara que lo está mirando 24 horas. Entonces, lo que yo entiendo, cuando yo hago un paralelo entre el libro de los Hechos y la reforma protestante aquella, que prácticamente pasaron muy buenas cosas, claro, pero ya estamos a tiempo de que nos levantemos a invocar a Dios por otra reforma evangélica ahora, no protestante, sino evangélica. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Él mismo lo va a hacer. Bueno, de la misma manera que Ananías y Zafira murieron, a mí no me sorprendería si llega una ambulancia a
a recoger a alguien que esté ministrando en un altar. A mí no me sorprende eso. A mí no me sorprende. Esas palabras no son oficiales porque el apóstol Pablo dijo, hablo como hombre. ¿Usted me entiende? Entonces, el apóstol Pablo hablaba de parte de Dios y hablaba también como hombre. Yo estoy hablando como hombre. Usted ve, todavía Dios no me ha dicho que diga eso. Y el día que me lo diga, lo voy a decir. Si es que él me lo dice que lo diga. Pero yo lo que sí sé es que viene un avivamiento dentro de las iglesias evangélicas y que viene una reforma, que Dios va a reformar la iglesia. La iglesia protestante, la iglesia evangélica no es esta iglesia, mi querido. I'm sorry for you. Y si yo estoy equivocado, pues entonces usted agarra la Biblia, usted me comenta por ahí y me dice por qué. Las críticas y los bombardeos y eso a mí no me duelen. Usted me puede tirar todo lo que usted quiera por ahí, pero cuando usted me vaya a refutar algo, sea coherente y demuéstremelo con la Biblia, que vuelvo y le repito, yo no estoy de acuerdo con este asunto. ¿Entiende? Entonces, como le decía antes, las tres fuerzas religiosas, por así decirlo, en Occidente más fuerte a mi juicio, son la Iglesia Católica, la Iglesia Testigo de Jehová y la Iglesia Evangélica. Entre ellas, algunas doctrinas que introducen cosas que son bastante raras. Por ejemplo, ahí están los Jesús solo, ahí están los unitarios, también ahí están los adventistas, los del séptimo día, que yo no creo en eso, pero si ellos tienen una doctrina sana, el séptimo día ni lo va a salvar, ni lo va a matar, ni lo va a condenar. Pero, entonces, ya usted sabe. Entonces, fíjese, quiero empezar por Jesucristo. Jesucristo. Recuérdense que ahorita decía que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando se viene a mencionar a Jesucristo una vez, ya han mencionado a María 100 veces. Los testigos de Jehová, yo no sé cómo es que ellos pueden armar ese rompecabezas de su doctrina, porque mi hermano, yo no sé cómo ellos pueden hablar de Dios excluyendo al verdadero Dios, al verbo encarnado. Por eso fue que el mismo Jesucristo dijo, he aquí que yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado, mas el que no creyere, ya usted sabe, la piedra que edificaron, que rechazaron los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. Y ya para no aburrirlo mucho, le voy a hacer una pequeña introducción de lo que con Jesucristo. Yo siempre empiezo con Jesucristo y termino por Jesucristo, porque Él es el alfa y la omega. Él es el antes y Él es el después. Él es el primero y Él es el último. Gloria al nombre del Señor. Pues déjeme ver si yo encuentro un breve estudio que he preparado acerca de la divinidad, la deidad de Jesucristo, o sea, demostrando que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, usted se lo sabe eso. Pero entonces cuando usted va a Juan capítulo 1, usted se va a dar cuenta que dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Oiga, esto es bueno. Esto es bueno. Recuérdense que yo no ando detrás de mucho, porque la iglesia de hoy no le gustan estas cosas buenas, con sabor, con mermelada. A la iglesia de hoy le gusta, tú puedes, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a poner a volar. Esa es la iglesia de hoy. Pero yo como con uno me conformo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire bien. Hay una conexión entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el primer pacto. Recuérdense que el primer pacto existe porque el hombre cayó de la gracia, Dios elige un pueblo y a ese es que se le llama el pueblo elegido. Entonces, Dios por ahí es que empieza con la humanidad y hizo un pacto con Abraham. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces, mire, lo que le quiero dejar dicho es que lo anterior, o sea, antes de Jesucristo, es sombra, todo era sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento representa al Dios, el Dios prometido allá atrás y entonces el Dios encarnado aquí adelante. Eso es una interpretación mía. Usted tiene derecho a decir que yo estoy equivocado y me puede corregir siempre y cuando usted me use la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, mire, en el principio era el verbo eterno. Entonces, en el principio fue la creación física. Entonces, en Génesis 1 apareció la luz física sobre las tinieblas. En Juan 1 aparece Cristo, que es la luz espiritual. Aquella luz alumbraba el mundo físico, pero es la luz de Juan, la verdadera luz que alumbraba allá, o sea, que se anunciaba allá, era la luz que iba a alumbrar lo espiritual, el alma y el espíritu del hombre. Entonces, recuérdense que Dios crea lo físico por su palabra, por la palabra. Y dijo Dios, sea esto y sea aquello. Ahora, Jesús es el verbo de Dios. Aleluya. Wow, esto sí es bonito. Digo, lo que saben mucho, saben que el canal de nosotros no es para lo que saben mucho. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, a Jesucristo se le llama el logo de Dios, el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios encarnada. Es bueno, para serle más honesto, un poquito más específico, el verbo es lo que le da el sentido a la oración. Por ejemplo, si usted dice, ayer María estaba en el río y se le acabó el jabón. Ahí falta algo porque estaba en el río y se le acabó el jabón. Pero no dice qué era lo que estaba haciendo. O sea, que esa es una oración que está incompleta, no tiene un sentido. Pero si usted dice, María estaba lavando y se le acabó el jabón, ahí hay algo que tiene sentido, ¿verdad que sí? Usted está diciendo algo que pasó, pero ¿qué tengo yo que ver que María estuviera en el río y que se le acabara el jabón? No, pero cuando usted dice María estaba lavando, el verbo lavar, o sea que el verbo es lo que le da sentido a la oración, lo que le da el movimiento
a la oración. Entonces, por eso es que Juan lo llama que él era en el principio. Entonces, vamos a leer un poquito ahora. Vamos a leer un poquito ahora más, un poquito más extendido. Vamos un poquito más profundo ahora. Ya casi me voy. Por ejemplo, mire bien. En Juan 1, 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es bueno que usted sepa, testigo de Jehová, que su Biblia, nueva traducción del Nuevo Mundo, su Biblia está alterada hay algunas que se le escapan. Cuando se trata de la Trinidad, de Dios, Padre y Espíritu Santo, que a pesar de que en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero según se va desarrollando cuando usted la va estudiando, el mismo Jesucristo la dejó claramente establecida. Él dice, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, oiga el testigo de Jehová, todo lo que usted pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Jesús dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. O sea, entonces en otra porción dice, conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice él a los apóstoles que ya en su despedida, le dice que a ellos no le interesa saber cuándo va a ser que Dios va a establecer su reino en Israel, pero él le deja una esperanza segura y le dice, esas cosas a ustedes no les importa, pero van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, que si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no va a poder vencer este mundo terrible en el cual usted y yo vivimos. Y también es bueno que usted sepa que esa palabra poder ahí es la palabra griega dunamis. Dunamis, que quiere decir habilidad o fuerza o poder para hacer o para vivir en lo sobrenatural. ¿Entiende? Eso es profundo. Por eso es que usted ve que Jesucristo lo dijo claro y le dejó establecido el hablar en lengua, dejó establecido la sanidad por el poder del Espíritu Santo, la liberación por el Espíritu Santo. Hoy hay gente que creen en el exorcismo. Por eso fue que a Jesucristo lo acusaron de Belcebú, el príncipe de los demonios, porque el hombre no conocía a Dios. El hombre no conocía a Dios antes de Dios elegir a Israel. Entonces, como ellos estaban acostumbrados al exorcismo, que eso es diabólico, entonces ellos creen que Jesús está ejerciendo la misma práctica. Y le dicen a Jesús, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Aleluya. Y Jesús le dijo claramente que nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte si primero no lo amarra. Y también le dijo que todo reino dividido no va a prevalecer. Entonces dice, y si yo lo echo por Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Y ahí se arma un brete y Jesús le dice claramente, yo lo echo por el dedo de Dios, por la autoridad de Dios,
Yo tengo poder sobre Satanás, porque nadie puede tener poder sobre Satanás si primero no lo amarra, si no tiene autoridad sobre él. Y eso era lo que los judíos no entendían. Entonces, mire, seguimos aquí entonces. Recuérdense que estamos haciendo el paralelo estamos demostrándole que Jesucristo es Dios y es el único que te puede salvar, el único que te puede escuchar, el único intercesor entre Dios y el hombre y todas esas cosas. Entonces, fíjate. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es en Juan. Entonces vamos a pasar ahora a Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces mire cómo empieza Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, que por medio de Jesucristo era que Dios ejecutaba todo lo que él decía. Aleluya. Jesucristo era por Jesucristo era que se consumaba lo que Dios decía. ¿Entiende? Entonces mire cómo dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, o sea, sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está. Ahí está. Entonces vemos que Jesucristo es el principio, el Dios invisible, el Dios creador, por quien todo fue creado, por quien todo subsiste. Y entonces en el Nuevo Testamento Jesús es el Dios encarnado. Y ya cuando se va, entonces ya usted sabe, cuando vuelva será el Dios glorificado. Cuando entregue, léase 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 tantito por ahí, 22, 23, búsquelo por ahí. Trabaje usted también, porque yo no soy una enciclopedia, yo soy un pobre hombre que ama a Dios, pero yo no sé nada, usted lo sabe, que me paro en un micrófono porque Dios me da la fuerza, pero usted sabe que yo no sé nada. Gloria a Dios. Entonces, mire bien. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, mire bien. Entonces, vemos la conexión que tiene Génesis 1 con Juan 1. En el principio, Juan 1 y Génesis 1. En el principio creó Dios y en el principio era el verbo. O sea, el principio quiere decir, antes de que todo existiera, ya Jesús existía. Mi querido amigo testigo de Jehová. Porque no le puedo decir hermano, porque usted y yo no somos hermanos, hasta que usted es por medio del sacrificio de Jesucristo que usted y yo llegamos a ser hermanos. ¿Me entiende? Entonces vemos, ambos pasajes arrancan con la misma frase, en el principio. Ahora bien, Génesis habla del principio de la creación física, o sea, tiempo, espacio y materia. Pero Juan habla del principio eterno, o sea, el logos, el verbo de Cristo, quien existía antes de la creación y es el agente de la misma, o sea, el agente de la creación es Jesucristo el Señor. Entonces, mire, sigue el verbo en Juan capítulo 1, versículo 3, habla el verbo como creador. Y en Génesis 1 dice Dios creó. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. En Juan capítulo 1, versículo 3. Y entonces en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Traté de ponérselo así, la gloria de Dios, pero creo que será muy útil para que usted pueda
estar claro que el centro de toda doctrina, de toda verdadera doctrina, tiene que ser la gloria de Jesucristo, como hombre y como Dios. Perdón. Entonces sigue. En Génesis, la primera obra creadora después del caos es la luz. En Juan, esa luz es personificada en Cristo, que es la luz que alumbra a todos los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, tinieblas versus luz en Juan capítulo 1 versículo 5 y Génesis capítulo 1 versículo del 2 al 3. ¿Entiende? Génesis presenta las tinieblas sobre la faz del abismo y Dios introduce la luz. Juan muestra que la luz, o sea, que Cristo brilla en las tinieblas del mundo y las tinieblas no pudieron vencerlo. Por eso es que Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, esto conecta la creación natural con la nueva creación espiritual. Recuérdese que el antiguo pacto, ahí estaba todo lo que, eso era sombra de lo que había de venir. Todo apunta a Cristo. Ahí vamos a estar hablando, después más adelante vamos a estar hablando de las 7 fiestas, vamos a estar hablando del arca del pacto, vamos a estar hablando del tabernáculo en el desierto, vamos a hablar, bueno, es de Jesucristo que se habla solamente en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Entonces vamos a ver cómo vamos aquí, porque yo creo que tengo mucho tiempo ya. Tengo 42 minutos, ya es mucho. Gloria a Dios. Voy a concluir aquí. Para no dejarlo un poquito, para dejarlo concluido, ¿ok? Entonces, Génesis 1 revela el inicio de la creación del mundo y Juan 1 revela que Cristo, el Verbo, existía antes de ese inicio y que Él fue el agente creador. Lo que en Génesis es la voz de Dios que ordena la creación, en Juan es identificado como el Verbo encarnado, Jesucristo el Señor. Aleluya, qué lindo Dios, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, en resumen, nosotros podemos ver que Juan 1, del 1 al 5, interpreta a Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, como diríamos los que saben mucho, cristológicamente. ¿Entiendes? Que Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, del 1 al 5, interpreta a Génesis de capítulo 1, del 1 al 3, cristológicamente. O sea, personificando a Jesucristo el Señor. Mostrando que la palabra por la cual Dios creó al mundo es el mismo Jesucristo que trae la luz y vida a la humanidad. Gloria a Dios. Bueno, ya cumplimos los 45 minutos. No quiero pasarme de ahí. Gloria al nombre del Señor. Pero no se lo pierda. No se pierda que tenemos mucho material. Recuérdense que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Ahí usted sabe que Facebook lo borra, pero ahí en Millones para Cristo usted lo puede buscar, usted puede comentar, usted puede orar por mí, usted me puede bombardear con los insultos que me mandan por ahí. Gloria a Dios por eso, porque es que no vamos a parar.
no vamos a parar en el nombre del Señor. Mire, hermano, a mí Dios, le doy gracias al Señor que me tiene de pies, y yo a este mundo no le encuentro gracia si no es para alcanzar las almas perdidas. Así es que le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no quiere apoyar en nuestro canal de YouTube, usted se suscribe si le gustan los contenidos, le da like, se lo comenta, se lo comparte a una persona que usted crea que le puede hacer bien. Y si no, pues vamos a seguir orando y que Dios le bendiga. Y también puede escuchar esto y mucho más por la emisora cristiana Ministerio Radial. Usted la puede buscar en Google Play y usted puede bajar la aplicación cristiana Ministerio Radial. Más adelante le vamos a estar dando en qué número de frecuencia estamos. Estamos en AM y FM. Y así que ya usted sabe, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y shalom. Los amo mucho.